Hola a todos y todas. Primero quiero verificar que me escuchen bien y que me logren ver para que podamos comenzar esta nueva clase del día sábado. Si pueden ir escribiendo en el chat o ir diciendo sí, todo bien. Recuerden que la clase pasada comenzamos con historia. Ahí sí me están saludando. Muy bien. Ya, vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a ver el proceso de independencia de Chile y también de países latinoamericanos. Pero vamos a repasar un poco de lo que hablamos en la clase anterior y recuerden que hablamos de esta configuración de pueblos, de culturas que existía en América antes de la llegada de los españoles a América. Hablamos de este concepto de mosaico de culturas y cómo no solo habían civilizaciones grandes como por ejemplo los incas, los aztecas o los mayas, que eran imperios, que los incas también llegaron a Chile, recuerden, sino también teníamos pueblos cazadores recolectores que habitaron en todo el territorio chileno. ¿Ya? Algunos desarrollaron más la agricultura, otros desarrollaron la cerámica, por ejemplo los diaguitas, tenemos los aymaras, los chonos, los changos, etc. Y vamos a hablar de este concepto entonces entre los españoles y los pueblos originarios como un choque cultural, donde unos pensaban que estos representaban a los bárbaros, a los incivilizados, y por otra parte los pueblos originarios no sabían muy bien quiénes eran, qué idiomas hablaban y cuáles eran sus costumbres. También hicimos hincapié en este proceso económico, en esta relación económica que fue la encomienda, donde el encomendero, un español, tenía a su cargo cierto terreno y en especial mapuches, pero también diferentes pueblos originarios, diferentes personas de los pueblos originarios, en esta concepción de que ellos no eran personas capacitadas 100%, por lo tanto debían evangelizar, educar, mientras ellos a su vez tenían que rendirle tributo, por lo tanto trabajar. Muchos historiadores, no todos, hablan de que esta forma fue una forma de esclavitud encubierta. Y como parte relevante de la colonia, nosotros nos quedamos con esta herencia cultural que es el mestizaje y el sincretismo cultural. Hablamos de las fiestas católicas, de las fiestas religiosas, por ejemplo, la fotografía que tienen acá, y también otras cosas que heredamos como el lenguaje, el que nosotros hoy día estemos hablando español, es heredado precisamente de ese mestizaje, de ese sincretismo. La alimentación, las formas de relacionarnos. Hay algunas teorías, ¿no es cierto?, de que hablan de que heredamos de los mapuches esta costumbre, por ejemplo, de bañarse todos los días, que en Europa no ocurre, etc. Y hoy día vamos a pasar, luego de 3 siglos de colonia, al proceso de independencia nacional. Entonces vamos a identificar factores del proceso de independencia en América y en Chile. Analizar elementos de continuidad y cambio luego de la independencia, político, económico, social y cultural. Y también identificar información en fuentes referidas a procesos post-independencia, la adopción del republicanismo, expansión y modernización económica, liberalización del orden autoritario y desarrollo cultural, que vamos a dejar un poco de eso para la próxima clase. Entonces acá yo les muestro evidentemente la pintura, que da cuenta del proceso de independencia. Para entender cómo se desarrolla este proceso y por qué está la idea de independizarse de un imperio, recuerden que de ahí viene el proceso de colonia, nosotros éramos la colonia de este gran imperio que era España. Bueno, porque los pensamientos culturales y las relaciones económicas y sociales van cambiando a través de la historia. Hoy día, en este caso, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en
en los temas de violencia de la mujer, por ejemplo, que pensarlo hace 30 o hace 40 años atrás. Los efectos culturales han ido cambiando y esos cambios son de a poco, son lentos. Entonces nosotros vamos a ir viendo cambios, pero piensen que van ocurriendo de manera muy paralela con la colonia y muy lentamente. Y uno de los antecedentes más relevantes de la independencia tiene que ver con el pensamiento político, con cómo vamos a mirar el mundo y la organización social. Y para eso nosotros tenemos esta doctrina que se llama, este pensamiento filosófico, que se llama la Ilustración. Y como bien dice ahí, la definición de esta Ilustración es que fue un movimiento intelectual que elaboraron nuevas concepciones sobre el ser humano, la sociedad, el poder y el mundo. Este pensamiento se oponía a los dogmas y creencias religiosas y defendía la idea de progreso como la más alta aspiración humana. Recordemos que antes de este proceso y del movimiento intelectual de la Ilustración, en Europa se estaba viviendo los imperios donde reinaba un rey y era este rey el que definía toda la organización de la sociedad, donde ciertos grupos tenían privilegios por sobre otros. Se estaba desarrollando la economía que se denominaba el mercantilismo, donde la acumulación de riquezas, de metales preciosos, me hacía más rico, más poderoso, etc. Por lo tanto, este nuevo antecedente, este nuevo pensamiento filosófico dice, no, nosotros no vamos a creer entonces solamente en esta idea de que una persona domine o de que una persona pueda pensar por la sociedad, sino que nosotros vamos a creer en la razón de los sujetos, de toda la sociedad, y en la propia soberanía. Entonces, la soberanía es la capacidad para poder decidir, para poder participar, etc. Cualquier duda, consulta que tengan de palabras, contextos, que no vayan entendiendo, pueden ir mencionándolo allá en la sala de clases o también en el chat que yo estoy mirando directamente. Entonces nosotros, dentro de este contexto de cambio social, vamos a tener también un surgimiento de nuevos sujetos históricos. Por ejemplo, los burgueses, quienes van a liderar estos cambios y estos pensamientos de cómo vamos a entender el mundo. Los burgueses entonces van a ser grupos, principalmente que nacieron al alero de los mercados, que van a ser grupos que no van a tener el poder político, pero sí van a ir desarrollando un poder económico. Por lo tanto, se van a oponer a los grupos privilegiados como el clero y la nobleza. Van a proponer entonces y van a ir pensando, como son grupos económicos que van a romper con un modelo económico establecido, una nueva forma de relacionarse, que es la libertad económica. No pagando no pagando aranceles, no pagando, no existiendo tanto monopolio, sino que más bien una libertad económica que vamos a denominar entonces el capitalismo. Pero también un rasgo relevante es que van a pensar y van a decir, nosotros vivimos en un mundo donde hay esclavos, donde se comercializan esclavos. Y van a pensar en eliminar entonces el proceso de esclavitud. Como antecedente relevante que van a liderar estos procesos, estos burgueses que comienzan a aparecer, a surgir en Europa principalmente, vamos a tener la Revolución Francesa de 1789 y la independencia de Estados Unidos de 1776, que va a ser el primer hito relevante. Estos dos van a ser importantes para poder comprender la independencia nacional y latinoamericana. Entonces, antecedentes directos, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos de 1976, como factores externos que inciden en la independencia de Chile.
Y los factores internos, entonces va a ser primero la situación de los criollos. ¿A qué me refiero con situación de los criollos? Recuerden que los criollos son estos españoles, pero que nacieron en América, por lo tanto, no tienen los mismos privilegios que los españoles que vienen directamente de la corona y de España. La situación de ellos es, como les mencionaba anteriormente, tienen el poder económico, pero no tienen poder de decisión, poder político. Por lo tanto, no pueden realizar ciertos cambios que son a su favor. En relación a la situación económica de nuestro país, como todavía nosotros dependemos de una corona, esta corona tiene un monopolio comercial. ¿Y qué me refiero con monopolio comercial? Que yo solo puedo vender o comprar a la corona. Esto generaba como consecuencia que había un mercado negro donde llegaban ingleses y franceses y comercializaban. Por lo tanto, los criollos estaban en pos de cambiar esta situación comercial y generar una economía más liberal. Por otra parte, en 3 siglos de colonia ya se había generado una identidad local, un modo de vivir diferente acá, un modo de estar. Por lo tanto, ya no se tenía una relación directa con la madre patria, como se denomina, sino que solamente sus estrechos lazos se habían generado en estas tierras. Y como factor externo importante, la difusión de ideas ilustradas que ya habían llegado a Chile y a América a través de que estos criollos viajaron a Europa, pero también por los libros y la imprenta, la importancia de la imprenta que tienen en el proceso de difusión. Muchos de estos libros que van a difundirse en América estaban prohibidos por la corona, pero como yo les mencionaba, había un mercado negro. Y este mercado negro entonces hacía que se difundieran entre los intelectuales estas ideas. Un hecho relevante, como el hito que da inicio al proceso de independencia, va a ser cuando Napoleón invade España. Al invadir Napoleón España, Fernando VII, que es el rey de España en ese momento, cae y Napoleón pone a su tío, que es Pepe Botella. Entonces, cuando cae Fernando VII en 1808, según las reglamentaciones del poder y de la monarquía, el rey tiene el poder porque el pueblo le da el poder. Por lo tanto, cuando el rey no está, el poder se va a devolver al pueblo. Y va a ser el pueblo, bajo esta concepción, quien va a formar juntas de gobierno. En España estamos hablando principalmente. Y estas juntas de gobierno van a formar un consejo de regencia que va a conformar la Constitución de Cádiz de 1812. Más que aprenderse esto de memoria, lo que yo quiero que entiendan de esto es el proceso. Es el proceso de comprender que un hito, casi como una excusa, va a hacer que los burgueses digan, bueno, nosotros tenemos la completa decisión de esto y podemos generar una constitución mucho más liberal, y van a propender entonces al cambio. Eso es lo importante que yo quiero que entiendan, no necesariamente de que se forman la Junta de Gobierno y la Constitución de Cádiz de 1812 y qué decía esa Constitución, sino que más bien que comprendan que al caer Fernando VII, todas estas ideas cobran mucho más sentido y así el poder, dicen, no, el poder es de nosotros ahora y nosotros vamos a poder decidir qué queremos. Entonces, mirando lo que estaba ocurriendo en España, en América se van a juntar nuevamente, van a hacer juntas de gobierno y el 18 de septiembre de 1810 entonces se forma la primera junta de gobierno de nuestro país. Y en esa junta de gobierno es donde no se celebra la independencia, sino que va a dar el puntapié de la independencia de Chile, donde se va a jurar lealtad al rey, pero mientras el rey no esté,
va a ser esta junta de gobierno que va a gobernar en Chile. Sin embargo, ya estaban todos los antecedentes dados para iniciar los procesos de independencia. Y por lo tanto, cuando vuelve el rey, cuando en 1813 Bonaparte reconoce al rey de España, ya las relaciones estaban completamente quebradas, ya no era fácil entonces volver a pertenecer a la colonia de España, y se deroga entonces la Constitución de Cádiz y se vuelve al absolutismo, y se genera esta contradicción entre las autoridades españolas y los criollos. Por lo tanto, en todo este proceso que ocurre en España, en Chile se viven 3 etapas importantes de la independencia: la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. La patria vieja como elemento importante que da puntapié a la independencia, la reconquista en este proceso donde vuelve el rey y España intenta dominar sus colonias, y la patria nueva, que es la consolidación de la independencia. La patria vieja va a estar caracterizado, como yo les digo, por la Constitución del Cabildo de 1810, que crea la Junta de Gobierno y que convocan a un Congreso Nacional. Sin embargo, no todos pensaban de la misma manera, sino que nosotros vamos a tener el enfrentamiento entre los realistas y los patriotas. Los realistas, recuerden, van a ser los que van a ir mirando al rey, por eso se llaman realistas, que van a decir entonces que vamos a ser fieles a la monarquía y a las instituciones, mientras que los patriotas van a propender por la independencia. Sin embargo, entre ellos también tenemos 2 tipos: los moderados y los exaltados. Acá yo les puse la fotografía entonces de José Miguel Carrera. Y ahora, ¿cómo vamos a construir identidad nacional? En la patria vieja se van a constituir ciertos íconos que van a ir conformando y formando mucho mejor esta identidad nacional. Recuerden que las naciones van a constituir una construcción social y territorial principalmente, o sea, social principalmente y cultural. Por lo tanto, en la patria vieja y en el gobierno de José Miguel Carrera se va a conformar distintos tipos que van a propender, entonces van a tener como objetivo sentirnos todos partes de una misma nación, para así consolidar la independencia de Chile. Tenemos, la difusión va a ser relevante, por lo tanto, el primer diario de Chile, que es La Aurora de Chile. Tenemos la creación del Instituto Nacional, el desarrollo de la educación, entonces como elemento relevante en este proceso de independencia. La creación de la Biblioteca Nacional, que también va a constituir un elemento de desarrollo cultural, educacional y social. Y también, como les mencionaba al principio de la clase, ¿quiénes eran estos burgueses? En 1811, entonces, se va a definir la primera ley que va a dar paso a la libertad de esclavos, que es la ley de vientre en nuestro país. Por lo tanto, todos los hijos de esclavos que nacían libres, que va a ser un avance tremendo. Va a ser el puntapié americano de la libertad para los esclavos. Recuerden que en nuestro país también habían esclavos afroamericanos o africanos que trajeron los españoles. ¿Alguna duda, consulta? Yo sé que es harta materia, pero por favor vamos, si me dicen que paren un ratito, vayan diciéndome. Veo que ya está Maribel, Rosa, Paola, Jocelyn con nosotros. Así que cualquier duda me escriben, nos mencionan ahí para poder responder. Bueno, seguimos con el proceso de reconquista entonces, donde el Imperio Español va a buscar y va a intentar reconquistar entonces estas tierras. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con ejército. Este inicio de la reconquista va a surgir por el desastre de Rancagua, batalla o desastre. Y eso es lo importante, que
muchas veces los términos históricos nos van a dar cuenta de cuál es la importancia o a qué nos referimos. Cuando hablamos de desastre, es porque nosotros estamos leyendo la historia desde una visión de independencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, este proceso hace que se retroceda un poco en la independencia, donde se van a comenzar a instaurar nuevamente las instituciones españolas que estaban en ese momento y se van a eliminar todas estas. Se va a cerrar el Instituto Nacional, se va a cerrar la Biblioteca Nacional, va a estar prohibido la Aurora. Entonces se van a cerrar todos los avances que se habían desarrollado. El ejército chileno, por lo tanto, huye a Argentina, se eliminan las reformas y las obras realizadas y se genera una fuerte represión que se manifiesta principalmente a través de un gobernador que se llamó Casimiro Marcó del Pont. Y se generan lo que son los tribunales de vindicación. ¿Qué son los tribunales de vindicación? Eran tribunales que existían en la colonia, pero que eran para juzgar los actos o los roles que tenían las autoridades españolas. En este caso, se realizaron para buscar a los patriotas, reprimirlos, exiliarlos, etc. ¿Ok? Entonces, todo este proceso de reconquista buscó reprimir las ideas independentistas, pero ya era demasiado tarde. Ya se había generado una identidad nacional, ya habían realizado una primera junta de gobierno, ya estaban realizando avances culturales, desarrollo, que tenían la base de entender que el ser humano tenía la soberanía de decidir por sí mismo y la razón, que era el principio fundamental que primaba en esta época. Para nosotros quizás es muy lógico pensar de que obviamente nosotros tenemos razón para ir a votar y para decidir, pero pensemos que en esa época nosotros, la sociedad, no decidía nada, solo lo decidían el rey y todo su consejo, la nobleza, el clero, y bajo la idea de que los sujetos no razonaban y por lo tanto no tenían decisión. Sin embargo, tenemos posteriormente el proceso de Patria Nueva, donde se va a consolidar esta independencia. ¿Cómo surge este proceso? Bueno, yo les había mencionado que muchos del ejército huyeron a Argentina. Y va a ser en Argentina, y gracias a José de San Martín, que van a conformar un ejército libertador. Y este ejército libertador va a cruzar la cordillera, como se ve ahí en el dibujo, va a cruzar la cordillera para libertar a Chile primero, pero con el objetivo de ir a Perú principalmente. ¿Por qué creen que tenían el objetivo de ir a Perú? ¿Cuál es la importancia de Perú para nuestra zona, para nuestra relación en la economía? Voy a ir esperando para que puedan preguntarse por qué Perú es tan relevante para que Chile se pueda independizar o Argentina pueda independizarse. Mientras tanto, antes voy a explicarles que al cruzar la cordillera, entonces, José de San Martín lidera este ejército junto a Bernardo Higgins, ¿no es cierto? Llegan a Chile, logran ganar. Sin embargo, esta relación que se genera entre Argentina y Chile está también favorecida por las guerrillas y las difusiones que se tienen en Chile gracias a Manuel Rodríguez. La importancia de ir a Perú es porque Perú era el virreinato, por lo tanto era un centro relevante y todos los ejércitos que resistían españoles se encontraban en Perú, defendiendo entonces este virreinato. Por eso era muy importante para la libertad, la identidad nacional, la libertad nacional, que tanto Perú como Chile estuvieran independizados, para así comenzar con los procesos de independencia de toda América Latina. Por lo tanto, la consolidación de este proceso se va a generar en la batalla de Chacabuco de 1817, donde Bernardo Higgins
va a ser el director supremo. Le ofrecen entonces a San Martín que se quedara gobernando acá, pero San Martín dice, no, yo tengo que viajar, tengo que libertar entonces a Perú, recuerden. Y se firma entonces la independencia el 12 de febrero de 1818. Esa es nuestra fecha de independencia. De hecho, si ustedes ven la noticia, el 12 de febrero van a ver que se hizo un acto en La Moneda, o se hace un acto, pero pasa súper desapercibido. Fue feriado en algún momento este día en nuestro país, pero se eliminó ese feriado. ¿Ya? Por lo tanto, la independencia de Chile real se firma en 1818, pero la importancia que tiene la primera Junta de Gobierno es que es el puntapié inicial del proceso de independencia. Ahora, junto con la independencia de Chile, nosotros vamos a ver que toda la región latinoamericana se van a vivir estos procesos. Ya, ahí está, estos mapas son muy buenos porque muestran los años de independencia, que en su mayoría, sobre todo en el Cono Sur, están caracterizados por los mismos sucesos que nosotros acabamos de mencionar. Primero, por las ideas de ilustración, por la importancia de estos criollos que viajaron, que difundieron las ideas de la ilustración, los ejércitos libertadores que existieron y también estos procesos de reconquista que intentó realizar los españoles. Sin embargo, tenemos algunas excepciones. Por ejemplo, la independencia de Haití, que es una independencia que se gesta a través de una revolución de los esclavos. ¿Ya? Eso va a ser un suceso importante porque va a ser la excepción prácticamente de todos estos procesos que son más bien lentos y que no constituyen una completa revolución inmediatamente. Estos procesos de independencia latinoamericanos también están guiados por líderes importantes. Tenemos principalmente a San Martín y también a Simón Bolívar. ¿Qué va a ser Simón Bolívar? Quien va a tener el rol de liderar la independencia de Venezuela, Colombia y también Ecuador. ¿Ya? Bajo estas ideas de generar solo una región americana para poder, por la autonomía, la razón que tenía América, etc. Ahora, las consecuencias de este proceso de independencia, primero, es un debilitamiento económico porque en la independencia se debió financiar un ejército. Y financiar un ejército es bastante caro. Necesitamos comida, caballos, armamento, vestimenta, todas esas cosas que generaron entonces deudas con países aledaños y también una baja en la economía. ¿Ya? Por lo tanto, este debilitamiento económico va a ser relevante para comprender los próximos años de la independencia de Chile. Pero también se mantiene la estructura social. Por lo tanto, también tenemos a muchos historiadores que hablan de que esta independencia, este proceso revolucionario, es más bien un proceso de las grandes élites y no del bajo pueblo. Esa es una lectura que se realiza porque la estructura social se mantiene tal cual. No hay mayores cambios. El proceso que sí hay cambio es esta libertad económica, donde se comienza entonces ya a comercializar con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, etc. Nuevos modelos económicos y recuerden que también nuevas concepciones educacionales y culturales a partir de estas instituciones que se habían creado, que se comienzan a crear. Habíamos tenido instituciones tan relevantes como el Congreso Nacional, que se comenzó a crear, la Biblioteca Nacional y, bueno, la libertad de vientre que posteriormente, en 1823, si no me equivoco, por ahí, va a ser la libertad total de esclavos. Pero va a comenzar otro proceso que va a ser un elemento de continuidad que nosotros vamos a visualizar en este proceso de independencia, que vamos a denominar la doctrina Monroe.
La doctrina Monroe es una doctrina de Estados Unidos, una idea de Estados Unidos que se llama América para los americanos. ¿Qué significa esto? Que para firmar entonces los procesos de independencia, América dice, bueno, vamos a ver como cualquier amenaza, cualquier intento de amenaza, vamos a apoyar los procesos de independencia, vamos a generar una región americana para no estar expuestos a nuevos intentos de reconquistas que se van a tener, fallidos, muy fallidos, pero se van a tener, luego lo vamos a ver. Sin embargo, esta misma doctrina Monroe es leída como una nueva idea para que Estados Unidos comience a dominar y a generar un imperio en América Latina. Por lo tanto, un elemento nuevamente de continuidad podría ser de que pasar de este proceso de independencia con la corona española, vamos a pasar a diferentes procesos de dependencia, más bien imperialistas, con Estados Unidos. Ya acá yo les pongo una caricatura que muestra entonces cómo esta doctrina Monroe, esta imagen de Estados Unidos, va a mirar al hermano chico que son los latinoamericanos. ¿Okay? Esto lo vamos a ver continuamente en diferentes políticas y prácticas que va a tener Estados Unidos y que también va a ser relevante en términos de la economía. Porque si bien hay libertad de comercio, esta libertad de comercio es basada principalmente porque Chile y América Latina exporta, eso quiere decir que vende hacia afuera, materias primas. Pero estas materias primas se realizan, se procesan desde fuera y Chile y Latinoamérica compran manufacturas realizadas mucho más caras, evidentemente, lo que va a generar una dependencia económica hacia estos países, principalmente Estados Unidos. Ahora vamos a ver un análisis de fuente. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en la prueba no solo van a tener que responder preguntas de alternativas, sino que también ustedes van a tener que leer textos, escribir, por lo tanto estamos muy relacionados con lenguaje. Es súper importante que ustedes logren entender ideas centrales del texto y relacionarlas con la materia que estamos viendo. Entonces vamos a leer todos juntos este texto que, como pueden ver ahí, es La Aurora de Chile, periódico ministerial y político, número 1, jueves, 13 de febrero de 1812. Dice así, entonces vamos a leerlo todos. Todos los hombres nacen con un principio de sociabilidad que tarde o temprano se desenvuelve. La facultad de la palabra, los acontecimientos naturales que pueden acercar y reunir de mil modos a los hombres errantes y libres. Todo prueba que el hombre está destinado por la naturaleza a la sociedad. Él fuera infeliz en este nuevo estado si viviese sin reglas, sin sujeción y sin leyes que conservasen el orden. Pero, ¿quién podría dar y establecer estas leyes? ¿Cuando todos eran iguales? Sin duda, el cuerpo de los asociados que formaban un pacto entre sí, de sujetarse a ciertas reglas establecidas por ellos mismos para conservar la tranquilidad interior y la permanencia del nuevo cuerpo que formaban. Así pues, el instinto y la necesidad que los conducía al estado social debía dirigir necesariamente todas las leyes morales y políticas al resultado del orden, de la seguridad y de una existencia más larga y más feliz para cada uno de los individuos. Y para todo el cuerpo social, el orden y la libertad no pueden conservarse sin un gobierno, y por esto la misma esperanza de vivir tranquilos y dichosos, protegidos de la violencia en lo interior y de los insultos hostiles. Compelió a los hombres ya reunidos a depender por un consentimiento libre de una autoridad pública. En virtud de este consentimiento se erigió una potestad suprema y su ejercicio se confió a uno o a muchos individuos del cuerpo social. Yo les voy a dejar unas preguntas acá. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo,
¿Qué le permite señalar al autor que el ser humano es un ser sociable? ¿Cuál es la razón de tener gobiernos o autoridades según el autor del artículo? ¿A qué se refiere el texto con una potestad suprema? ¿Y qué movimiento intelectual gestó las bases de la independencia latinoamericana? Todas estas preguntas nosotros deberíamos saber responderlas. Obviamente es mucho más fácil cuando nosotros tenemos el texto y estamos leyendo. Podemos subrayar, destacar, comprender, etc. Y yo les voy a mostrar, la idea es que ustedes logren hacer estos ejercicios, pero les voy a mostrar de dónde podemos obtener entonces el resultado, la respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, primero me preguntan, ¿qué le permite señalar al autor que el ser humano es un ser sociable? Y dice, la primera pregunta se puede responder respecto de esto que está acá el rojito. La facultad de la palabra, los acontecimientos naturales. Entonces, están destinados los hombres libres y errantes, están destinados a que su naturaleza sea la sociedad. Que esto va a constituir la base entonces de las independencias del proceso de ilustración. La segunda pregunta dice, ¿cuál es la razón de tener gobiernos o autoridades según el autor? Y las podemos responder a través de lo rojo que está acá. El cuerpo de los asociados que formaban un pacto entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con asociados? A los sujetos. Y el cuerpo, que esto va a ser una palabra que va a aparecer en varios textos de la independencia, el cuerpo nos vamos a referir a la sociedad, este cuerpo social que va a ser un todo. De sujetarse a ciertas reglas, o sea, la sociedad define sujetarse a ciertas reglas, por ellos a conservar la tranquilidad interior y la permanencia de un nuevo cuerpo que formaban. El instinto y la necesidad que los conducía a este estado social. Entonces, era algo, como dice ahí, un instinto, algo que nace simplemente que sea un estado social. Y tercero, ¿a qué se refiere el texto con una potestad suprema? Decimos, acabamos de leer acá entonces el texto sobre la sociabilidad, la necesidad de organizarse, de definir ciertas reglas. Entonces, cuando decimos, en virtud de este consentimiento se erigió una potestad suprema y su ejercicio se confió a uno o a muchos individuos del cuerpo social. Entonces, la potestad suprema es esta capacidad de autonomía, de poder relacionarse unos con otros y que finalmente hay un gobierno, una sociedad que va a organizar este razonamiento y estas decisiones. Para finalizar la clase, recuerden que me pueden ir preguntando por chat o a las compañeras que están allá en la sala. Interrumpan nomás la clase cuando quieran para ir avanzando. Yo no tengo ningún problema si necesitan que pare un ratito. Pero para finalizar, yo les quiero mencionar algunas recomendaciones que ustedes pueden ver en la web. Tenemos una página muy importante que está casi toda la materia de Chile. Seres sociales me escriben ahí, excelente. Muy bien, Paula. Son seres sociales. Que es memoriachilena.cl. Anoten esto, por favor, porque es muy relevante. Vean los videos de Algo Habrán Hecho, que es una serie muy entretenida, y aparte se aprende mucho con esta serie. Entonces pueden estar escuchándola, viéndola, entretenerse, y aparte van a ir aprendiendo de los procesos. Hay mucho de la historia de Chile que les va a entrar a ustedes en la prueba, por lo tanto vean estos videos. Y también tenemos la página como Icarito, que va a organizar mucho mejor nuestra estructura y la materia que tenemos. Entonces, si tienen alguna duda, si también tienen un video, lo pueden colocar para que todos los compañeros podamos verlo y también yo pueda conocer otros videos. Entonces,
Recuerden, vean Algo habrán hecho. Lo pueden ver. Hay capítulos de la independencia muy importantes que les van a explicar mejor. Y así pueden verlo, no solo como leerlo, sino que también imaginarlo como era en esa época. Con esto entonces damos terminada la clase y nos vemos la próxima semana. Recuerden ir revisando textos, leyendo, escribiendo también. Es importante porque les van a evaluar también escribir. No solo la prueba es con alternativas, sino que también van a tener que responder y saber analizar fuentes. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Saludos a todas, Rosa, Jocelyn, Paola y Maribel.